Bienvenidos a nuestro viaje histórico, plagado de valentía, sacrificio y el espíritu indomable de los soldados republicanos de España. En una noche de verano aparentemente normal del 25 de julio de 1938, la tranquilidad se vio destrozada por el inicio de una desesperada ofensiva encabezada por el Ejército Popular de la República en la margen derecha del río Ebro. Esta ofensiva fue un esfuerzo crítico para alterar el curso de una guerra que parecía estar desesperada. Envueltos en el manto de la oscuridad, los soldados republicanos navegaron por las heladas aguas en barcos improvisados, avanzando hacia el corazón del territorio enemigo. Entre estos valientes soldados se encontraba un joven de 19 años, Manuel Guión, cuyo corazón latía con miedo y la esperanza permanente de un futuro mejor. A su lado estaba su compañero más cercano, Pedro. Mientras la noche los envolvía en la oscuridad, no intentaba ocultar la excitación aprensiva que rebosaba en sus corazones. Cada gesto de la corriente, cada susurro de las hojas susurraban promesas de un nuevo amanecer, una promesa de una posible reivindicación de su patria perdida. Pero esta promesa de un mañana mejor no surgió únicamente del puro optimismo, fue alimentado y alimentado por las reñidas victorias de batallas congeladas en el pasado, inscribiendo valentía y resiliencia en los anales de la historia española. Mientras cruzaban sigilosamente el río, llevaban el peso del pasado de su país junto con sus esperanzas tácitas de su futuro. Navegar por estas gélidas aguas no fue tarea fácil, pero los soldados no se dejaron disuadir. Bajo la atenta mirada de la luna y situada auspiciosamente entre las silenciosas sombras, su pequeña flotilla avanzó tenazmente. Cada golpe del remo hablaba de determinación, cada crujido de las tablas de madera, de resolución. Arriesgando la seguridad y el bienestar personal, Pedro y Manuel lo dieron todo, sin inmutarse por la amenaza de represalias del enemigo. Y, sin embargo, a pesar de la terrible situación, persistió una chispa de energía juvenil y camaradería que trajo calidez a sus corazones. Pedro, siempre optimista y alegre, compartió una broma que provocó una breve sonrisa en el tenso rostro de Manuel. Este momento de luz temporal en medio de duras condiciones sirvió como recordatorio de la querida amistad de la pareja, y reforzó su determinación de ver el amanecer de una España mejor. Esta conexión renovada y el destello de alegría ofrecieron un respiro muy necesario del abrumador sentimiento de miedo e incertidumbre. En medio de la oscuridad sofocante y el silencio mortal, la risa resonó, como un rayo de esperanza que atravesaba la oscuridad generalizada. Mientras su barco se deslizaba a través de la cautivadora imagen reflejada de las estrellas distantes en la superficie del río, los pensamientos de Manuel recorrieron el viaje que les esperaba. No sería fácil, pero el sacrificio y la lucha eran parte ineludible de su noble empresa. La quimera de la paz inundó la mente de Manuel, imágenes de niños jugando en tranquilos pueblos, de ancianos deleitando historias de glorias pasadas bajo la reconfortante sombra de los olivos. Estas visiones calmaron sus nervios y encendieron el fuego de la determinación dentro de él. La suya fue una lucha por estas parábolas desaparecidas de la vida común española, una lucha por sus generaciones futuras que nunca deberían olvidar sus raíces. A su alrededor, las salpicaduras rítmicas de los remos, los ocasionales susurros del viento a través de los árboles, y el lapeado sinfónico del agua contra el casco del barco pintaron el cuadro pertinente de la belleza indómita, y la cruda realidad a la que se enfrentaban. Se avecinaba un desafío traicionero, el intento de navegar por el terreno extranjero del territorio enemigo. Los caminos desconocidos velados en la oscuridad provocaron preguntas aterradoras dentro de Pedro y Manuel. Preguntas tras preguntas les destrozaron la cabeza durante el tenso silencio que los había envuelto mientras el barco bordeaba la orilla del río. ¿Saldrían ilesos al otro lado del río? ¿Los sonidos resonantes de la artillería pronto llenarían la noche que alguna vez fue serena? El miedo golpeó a ambos soldados. Sin embargo, dentro de este miedo palpable, reside el deseo encendido de luchar, no solo por ellos mismos, sino por los miles de compatriotas que anhelan recuperar su amado pueblo apóstrofe. Con estos espíritus decididos pusieron un pie en tierra, cada crujido de la madera mojada bajo sus botas, cada ráfaga de viento, susurraba de desafíos inminentes. El territorio inicialmente desconocido se estaba convirtiendo poco a poco en un campo de batalla al amparo de las sombras. Abrazaron la falta de familiaridad por lo que era, un testimonio de la perseverancia de su voluntad. Cuando los soldados comenzaron a desaparecer en las sombras, todo lo que quedó fueron las marcas onduladas en la ahora tranquila superficie del río. Las tranquilas pisadas del soldado eran prácticamente inaudibles frente al coro natural de la noche, grillos, hojas susurrantes y el llamado ocasional de un pájaro lejano. Estaban inmersos en un mundo de supervivencia primaria e innata, lo que llevó a un contraste esclarecedor con la amenaza siempre presente de un bombardeo de artillería. Sus corazones leales ardían con el deseo de liberar sus tierras de las garras de la tiranía. Por cada brizna de hierba pisoteada en la oscuridad, por cada fuerte aliento, raíces de resistencia se incrustaron más profundamente en sus almas. La suya fue una lucha entrelazada con el espíritu de su país. A medida que se fusionaron con el paisaje, transformándose en las mismas sombras que les habían enseñado el ocultamiento, los ecos de sus risas, recuerdos y sueños se entremezclaron con su entorno.
En ese tenso paraíso de supervivencia, no eran simplemente soldados sino que se habían convertido en partes integrales de la tierra que buscaban proteger. En medio de las siluetas amenazantes de los soldados marchando, había un sentido de unidad y solidaridad. El vínculo entre Pedro y Manuel había trascendido lo ordinario, fortalecido por su compromiso mutuo con la causa, y su anhelo compartido de un futuro más brillante y justo. En el camino, en medio de los restos de la guerra y el sudario de la incertidumbre, habían vocalizado sus miedos y sueños. Compartieron sus historias, sus esperanzas, sus creencias, agregando color al lienzo de desolación que los rodeaba, que de otro modo sería sombrío. Esta animada camaradería, esculpida en medio de la adversidad y una agitación aparentemente interminable, presentaba un oasis invaluable en un mar implacable de realismo curtido en la batalla. Sirvió para animar sus espíritus, infundiéndoles determinación y un celo implacable por luchar hasta que se asegurara la libertad. Mientras atravesaban terreno desconocido, el zumbido de los motores de los aviones distantes destrozó la calma de la noche. El patrón inicialmente distante e indistinto de las botas enemigas se acercó, confirmando la tensión paranoica que se había apoderado de los soldados. El pánico se filtró en sus almas mientras los duros reflectores atravesaban la oscuridad, revelando el engaño de la oscuridad. Sin embargo, a través de su miedo, se arraigaron en la esperanza de que cada maniobra desesperada los acercara a la victoria final. Las tempestuosas olas de nerviosa anticipación alcanzaron un crescendo a medida que se producía el caos, metralla arrojando trozos sueltos de barro y roca. Con corazones desafiantes, se encontraron con estos aluviones de plomo y muerte, una rabia contra la cortina de la perdición que se avecinaba. El grito de la artillería acompañó su viaje, cortando sus esperanzas como un cuchillo. Mientras el paisaje se bañaba continuamente a la luz parpadeante de las explosiones, era como si la guerra misma estuviera marcando el tiempo con los cansados latidos del corazón de los combatientes. Sin embargo, en la agitación de la batalla, entre las corrientes de gritos desesperados, y el silencio espeluznante que se hace eco de cada alto el fuego, Pedro y Manuel arriesgaron sus vidas una y otra vez en cada experimento mostrando distintos niveles de éxito, desde victorias espectaculares hasta amargos fracasos. A cada momento que pasaba, parecía como si el camino del destino ya hubiera sido trazado y los condujera hacia la misma conclusión. Pero dentro de ellos, el manto de la rendición no encontró refugio, sofocado por una llama inquebrantable de resiliencia. Sus corazones todavía resonaban con los cánticos de liberación, evocando recuerdos de una España libre de conflictos, una España unificada por la paz. Mientras la mano opresiva de la guerra amenazaba con hacer añicos sus amados sueños, el espíritu de lucha de los republicanos se negó a ser apagado. Indomables y alimentados por su visión de una España unificada y pacífica, Pedro y Manuel continuaron resucitando de las cenizas con renovada determinación, como el mítico Fénix resucitando de sus propios restos. Su férrea determinación fue un testimonio del espíritu humano inquebrantable que triunfa incluso frente a la adversidad. En momentos de respiro de la intensidad de la batalla, se reunían nuevamente, intercambiando miradas de comprensión silenciosa de que su lucha no era en vano. Estuvieron plantando las semillas del cambio durante una generación que no conocía el sabor de la libertad. El esfuerzo parecía titánico, hercúleo, plagado de obstáculos y teñido de desesperación. Sin embargo, para Manuel y Pedro, cada camarada caído, cada ciudad reducida a escombros no era una señal de derrota, en cambio, actuó como un grito de guerra, un combustible para su floreciente determinación de reconstruir. Cuando el cielo comenzó a insinuar el surgimiento de un nuevo día, una oleada de nueva esperanza energizó a los soldados. La tinta del amanecer acunaba en su interior las promesas de un nuevo comienzo, un nuevo comienzo. El chorro de este espíritu palpitante surgió entre cada republicano y se mantuvieron, armados y unificados, listos para afrontar los desafíos que les esperaban. Anclados en la determinación e impulsados por el poder de la unidad, los soldados del Ejército Popular de la República continuaron su avance, decididos a recuperar sus tierras usurpadas. Sus espíritus atados, llevados sobre las alas de la luz del día emergente, resonaron en el inquebrantable grito de batalla por la libertad, la justicia y la paz en España.